El mundo entra en una nueva era militar. La revolución digital se impone en todas las fuerzas armadas del planeta. Al frente de esta revolución está la inteligencia artificial, una tecnología capaz de transformar los conflictos hasta el punto de que puedan transcurrir sin intervención humana. Todo ello en el contexto de una ciberguerra global que ya ha comenzado y podría no terminar nunca. La tecnología digital ya transforma nuestras vidas y también está cambiando la forma de combatir. Está aportando mayor eficiencia y también más rapidez a los ejércitos del planeta y también trae consigo nuevas amenazas. Es una tercera revolución militar. El paso a un conflicto armado será más impredecible y eso hará del mundo un lugar más peligroso. Aquí en Berlín, el ministro alemán de Exteriores nos recuerda que ya está en marcha una nueva carrera armamentística a gran escala. Ya es una realidad a la que debemos enfrentarnos. De hecho, la inteligencia artificial se desarrolla con tal rapidez que la sociedad apenas puede seguir el ritmo. Y muchos se preguntan en esta situación si esto es realmente lo que queremos. Por eso en este video vamos a centrarnos en dos riesgos a los que aún no se presta suficiente atención. Primero veremos cómo una intrusión cibernética en los sistemas de control y mando de las armas nucleares podría desencadenar una aterradora serie de acontecimientos. Preocupa que pueda convertirse en algo verdaderamente apocalíptico, en el fin de la civilización. Luego examinaremos cómo una guerra reciente en una pequeña región proporcionó una muestra de lo que se avecina, acelerando la carrera por las armas autónomas. Y cómo la inteligencia artificial que las controla puede generar conflictos que avanzan a una velocidad espeluznante. De repente estalla una guerra que nadie inició y que puede volverse incontrolable. Vislumbraremos un futuro en el que las guerras podrían empezar más fácilmente y recrudecerse con mayor rapidez, sin que los humanos puedan detenerlas. Las máquinas ya toman decisiones claves sobre la vida y la muerte. La buena noticia es que no es demasiado tarde para reconducir las cosas. Al final de este video les mostramos lo que los líderes políticos podrían hacer desde ya mismo para evitar lo peor. Pero antes de modificar el futuro, hablemos de algo que podría ocurrir hoy mismo. En Inglaterra, en los páramos del norte de York, cerca de la costa y del ventoso mar del norte, se encuentra el que podría ser uno de los lugares más importantes del mundo, aunque pocos hayan oído hablar de él. Se trata de Fylingdales, una base de la Fuerza Aérea Británica que no destaca por sus aviones, sino por este edificio gris que sobresale del suelo. Lo llaman la pirámide, pero en realidad es un radar gigante. No es el único del mundo. Hay otro parecido al otro lado del planeta en la base aérea de Clear, en Alaska. Y otro más en Beale, al calor del desierto de California. También hay uno escondido en el bosque de Cape Cod, Massachusetts, allí donde Estados Unidos se adentra en el Atlántico Occidental. También encontramos otra de estas pirámides en el helado norte de Groenlandia, más allá del Círculo Polar Ártico. Estas instalaciones forman parte del sistema estadounidense de alerta temprana, potentes radares construidos para detectar ataques con misiles contra Estados Unidos o sus aliados, sobre todo misiles nucleares. Es un sistema que llega hasta el espacio exterior. Allí los satélites vigilan desde su órbita espacial alimentando constantemente al aparato de mando que controla las armas nucleares estadounidenses. Es el sistema nervioso de la Alianza Militar Occidental. Aunque se remonta a la Guerra Fría, ahora, con las tensiones geopolíticas actuales, es más importante que nunca. Si se interrumpe, la alianza podría quedar ciega y ser vulnerable al ataque. Eso quedó claro en la última revisión de la estrategia nuclear de Estados Unidos, o lo que es lo mismo el manual de instrucciones de sus armas más poderosas. Esta infraestructura es tan importante que si fuera atacada, Estados Unidos podría responder con armas nucleares. Como veremos, estos sistemas, a pesar de su importancia para la seguridad occidental, son vulnerables ante amenazas nuevas e imprevisibles. Los primeros sistemas de alerta se construyeron hace décadas en plena Guerra Fría.
Su función era detectar los misiles nucleares procedentes de Rusia. En las últimas décadas, a medida que iban actualizándose, estos sistemas han cambiado en dos aspectos clave que los hacen más vulnerables. El primer problema es que muchos ya no están especializados solo en la amenaza nuclear. Ninguno de los grandes sistemas de mando cuya existencia reconoce el gobierno estadounidense se utiliza exclusivamente para operaciones no nucleares. James Acton es uno de los principales expertos en seguridad nuclear. Es un ejemplo del fenómeno de creciente confusión o entrelazamiento entre los ámbitos nuclear y no nuclear. Esta confusión es clave. Significa que todo lo relacionado con las armas nucleares ya no se gestiona por separado. Su gestión se ha mezclado con otros ámbitos de la guerra convencional y esa falta de especialización es lo que facilita que esos sistemas se conviertan en blanco de un ataque. En un conflicto o crisis, los adversarios podrían tener especial interés en atacar estos sistemas duales utilizados para operaciones tanto nucleares como no nucleares. Potencialmente, el objetivo sería interferir en la estrategia militar convencional de Estados Unidos, pero eso debilitaría las estructuras de mando sobre las armas nucleares. Así que hay más motivos por los que estos objetivos están en el punto de mira. El segundo gran problema es que han entrado en la era digital, lo que los hace susceptibles a los ciberataques. Ahora los sistemas dependen de señales digitales en lugar de analógicas. Dependen cada vez más, por ejemplo, de sistemas basados en el IP. Eso genera mayor vulnerabilidad, por ejemplo, en forma de ciberataques. Los sistemas anticuados no digitales de control de armas nucleares no podían sufrir ciberataques. No tenían ningún código que violar. Hundreds of German politicians have fallen victim to a hack of their personal information. Major hacking. Hoy los ciberataques son cotidianos y la prensa informa a menudo de ellos. De hecho, algunos sostienen que hemos entrado en una guerra cibernética soterrada que no terminará nunca. Hay una serie de actores estatales y no estatales que constantemente sondean y atacan redes de todo el mundo. Es la realidad del siglo XXI y debemos abordarla. Algunos de los ciberataques más graves han afectado a infraestructuras públicas, como el ataque contra la red eléctrica de Ucrania, que se atribuyó a Rusia. Los ataques contra la infraestructura civil se han convertido en una de las principales preocupaciones de las autoridades. Y no obstante, a pesar de los riesgos, solamente un reducido grupo de expertos está estudiando los efectos de un posible ciberataque a los sistemas de control de las armas nucleares. Para analizar lo que podría suceder, volvemos a Fylingdales, en la costa británica. Allí actúa el sistema de alerta temprana orientado hacia Rusia. En un conflicto con el Kremlin, podría ser un objetivo prioritario. Es significativo porque es el radar estadounidense más cercano al mayor arsenal nuclear ruso. En caso de un ataque nuclear de Rusia, este radar podría lanzar la advertencia más rápida. También es el radar más interconectado. Recordemos el problema de la interconexión o confusión entre los ámbitos de las armas nucleares y las convencionales. Fylingdales es un ejemplo clave. Allí no solo se detectarían grandes cabezas nucleares, sino también armas convencionales. Si Rusia lanzara misiles balísticos de corto alcance a Europa, Fylingdales podría verlos mucho antes que otros radares estadounidenses más alejados de Europa. De todos los radares de alerta temprana, Fylingdales es el que Rusia tendría más interés en atacar, y sería el radar cuyo ataque más podría debilitar la capacidad estadounidense de lanzar alertas tempranas. Es fácil imaginar lo que podría ocurrir. Imaginemos un futuro cercano en Letonia, la exrepública soviética que ahora es miembro de la OTAN. Han surgido protestas de la minoría rusa del país que achaca al gobierno una política discriminatoria. Cuando las protestas se vuelven violentas, Rusia concentra tropas a lo largo de la frontera. Los líderes occidentales creen que Moscú ha orquestado las protestas como excusa para invadir este pequeño país.
Las vecinas Estonia y Lituania, también repúblicas soviéticas e integrantes de la OTAN, informan de un incremento de los ciberataques. El miedo se extiende por toda la región. Por primera vez desde la Guerra Fría, la OTAN y Rusia estarían al borde de un conflicto militar directo. La crisis se agrava. Estados Unidos detecta un código informático dañino introducido en la red de alerta temprana de Fillingdales, en el corazón de un sistema en alerta máxima. James Acton explica lo que ocurriría a continuación. Si aparece un código dañino en un sistema, es muy difícil saber cuál es su efecto. Lleva mucho tiempo analizarlo y comprender qué está haciendo la otra parte. Por eso es muy difícil detectar si ese código solo espía o si también pone en marcha operaciones ofensivas. En un momento de crisis, en que todo ocurre muy rápido, Estados Unidos puede no saber cuál es la función de ese código, pues puede no haber tenido la posibilidad de analizarlo. Tal vez solo haga espionaje, pero existe el peligro de que Estados Unidos concluya que es un intento de atacar el sistema de alerta rápida. A medida que el virus informático se expande, Estados Unidos también debe averiguar quién lo introdujo. El proceso de atribución es muy complejo y requiere tiempo. Varios países podrían lanzar ciberespionaje o ciberataques insertando virus informáticos en el sistema estadounidense de alerta rápida. Corea del Norte podría ser uno de ellos y también China, así como Rusia y quizá también otros. Con tanta incertidumbre y teniendo en cuenta la crisis letona, Rusia se convertiría en principal sospechosa. Creo que en una crisis semejante se atribuiría el ataque a Rusia, aún sin certeza sobre la autoría, que también podría ser de China o Corea del Norte. Con falta de tiempo para investigar debidamente, la intrusión podría atribuirse erróneamente a Rusia. Durante una crisis, Estados Unidos debe tomar decisiones de mucho peso y debe hacerlo bajo una enorme presión. Su infraestructura nuclear más sensible es víctima de un ataque cibernético. Estados Unidos no sabe qué función tiene el código ni quién lo ha introducido. No obstante, todo indica que se trata de un ataque ruso. Así que los estadounidenses deciden responder de igual forma con un ciberataque contra los sistemas rusos. Estados Unidos responde igual contra Rusia, en un primer momento no para atacar, sino como espionaje y para enviar un mensaje del tipo «Estados Unidos puede hacerlo mejor». El problema es que Rusia teme por la supervivencia de sus armas nucleares. Ahora, Rusia teme que Estados Unidos esté tratando de medir fuerzas con sus armas nucleares. Detectar intrusiones cibernéticas en los sistemas de mando puede incrementar esos temores. Podrían pensar que Estados Unidos prepara un ataque para eliminar sus armas nucleares de forma preventiva. Ambos bandos entran en una espiral de miedo y sospechas que conduce al desastre. Rusia da el primer paso. Muchas de sus armas nucleares o misiles se transportan en camiones. Tendrían que dispersarlos para evitar su destrucción en un ataque estadounidense. Posiblemente lo harían. Esa reacción confirmaría los temores estadounidenses de que los rusos preparan un ataque nuclear. Estos recelos podrían desembocar en el uso directo de estas armas. Estados Unidos dispersaría sus cabezas nucleares, lo que confirmaría a Rusia sus temores y daría lugar a una acción nuclear limitada de Rusia. Hemos pasado de la introducción de un código misterioso en el lugar erróneo al lanzamiento de misiles nucleares. Hagamos ahora lo que los gobiernos no podrían hacer en una situación como esta. Pongamos el freno y analicemos lo ocurrido, porque es así como una crisis regional acaba convertida en una guerra devastadora. En el fragor de la crisis con Rusia, Estados Unidos detecta un virus informático en sus sistemas de alerta rápida. Ante el temor de que se trate de un código ruso destinado a neutralizar sus sistemas defensivos, Estados Unidos responde con su propia intrusión cibernética en los sistemas rusos. Rusia ve amenazado su arsenal nuclear y dispersa su armamento terrestre para evitar un ataque. Estados Unidos detecta la estrategia y dispersa sus propias fuerzas nucleares por la misma razón.
Temiendo un inminente ataque nuclear, Rusia lanza el último disparo de advertencia. Lanza un pequeño misil nuclear que dejaría un número reducido de víctimas, algo semejante a un ataque naval. Podría ser un primer ataque nuclear que no cueste la vida a civiles, sino a un número reducido de militares. El uso de armas nucleares contra una embarcación militar lejos de cualquier costa. Morirían los marineros a bordo y ningún civil. Aunque los daños materiales inmediatos fueran reducidos, ese ataque cruzaría el umbral conocido como primer uso nuclear. Sea cual sea el bando que dé ese paso, estaría creando una situación muy peligrosa. Una vez cruzado ese umbral usando las armas nucleares, existe el peligro de que el conflicto se agrave hasta causar el fin de nuestra civilización. Por eso considero que el principal objetivo es evitar ese primer uso. Acabamos de ver cómo una intrusión cibernética podría transformarse en un conflicto nuclear que nadie quería. Y a partir de ese momento, las peores pesadillas podrían convertirse en realidad. A pesar de todo, el mundo sí que tiene estrategias en sus manos para evitar que esa catástrofe ocurra. Hablaremos de esas estrategias más tarde. Primero, dejemos estos escenarios ficticios y volvamos al mundo real, a una guerra ya combatida. A finales de 2020 se reaviva un conflicto que el mundo parecía haber olvidado. Se libra en Nagorno-Karabaj, una región del Cáucaso disputada por dos antiguas repúblicas soviéticas, Armenia y Azerbaiyán. Parece un conflicto regional como tantos otros, impregnado de orgullos nacionales y con disputas territoriales y étnicas. Pero los combates se libran mientras todo el planeta se enfrenta a una pandemia y por eso no reciben una amplia cobertura mediática. No obstante, quienes sí están pendientes de lo que sucede ven allí un ejemplo de cómo podrían ser las guerras futuras. Se ve aquí mismo, en la propaganda difundida desde el inicio de la guerra. Nada más comenzar el conflicto, la Guardia Fronteriza de Azerbaiyán subió este vídeo a su canal en YouTube. La letra está cargada de fiebre patriótica con un mantra, el odio al enemigo. Pero si se mira con atención, se aprecia que convierte a este conflicto en un punto de inflexión en la estrategia militar moderna. Solo hay que observar los camiones del fondo. En este plano se intuye apenas lo que hay dentro. Luego el lanzamiento a cámara lenta. No es ningún cohete o misil, es algo con alas que comienzan a desplegarse justo antes de que se interrumpa la grabación. Vemos lo suficiente para identificarlo. Es una munición merodeadora, un dron que rastrea antes de atacar. Este es el modelo Harop del fabricante estatal israelí EI. Los vídeos promocionales de la empresa muestran lo que esta munición puede hacer. Tras el lanzamiento vuela de forma autónoma hacia su destino y una vez allí puede merodear durante horas mientras analiza su objetivo, que por lo general suele ser un sistema de defensa aérea. Una vez localizada la diana, no arroja una bomba, sino que se lanza contra el objetivo para destruirlo con el impacto. Por eso se lo conoce como dron kamikaze. En la última guerra de Nagorno-Karabaj, estas armas no solo se usaron para hacer propaganda, estas armas marcaron la diferencia. Azerbaiyán lleva años invirtiendo en este tipo de munición kamikaze. Según el Centro de Estudios Estratégicos Internacionales, Azerbaiyán tenía más de 200 unidades de 4 modelos diferentes, todos sofisticados diseños israelíes. Armenia tenía solo un modelo de fabricación propia y poco alcance.
El aspecto realmente clave del conflicto de Nagorno-Karabaj fue, en mi opinión, el uso de esa munición, los denominados drones kamikaze, sistemas muy autónomos. Ulrike Frank es una de las principales expertas europeas en drones. También se habían usado antes de una forma u otra, pero fue allí donde demostraron su utilidad desde el punto de vista militar. Se demostró lo difícil que es luchar contra esos sistemas. Con la victoria de Azerbaiyán, el conflicto de Nagorno-Karabaj puede considerarse el primero ganado en parte con la ayuda de armas autónomas. Cuando el Harop se mostró en el desfile de aquel día, sin duda, otros países estaban tomando nota. Desde el conflicto de Nagorno-Karabaj se ha detectado sin duda un mayor interés en los drones kamikaze. Desde entonces hemos visto cómo otros ejércitos de todo el mundo adquirían o se proponían adquirir este tipo de munición merodeadora. La guerra de Nagorno-Karabaj se convirtió en un ensayo para la tecnología de las armas autónomas. El mensaje estaba muy claro: ese es el futuro. Un futuro que se acerca con rapidez. El mercado ofrece modelos cada vez más avanzados diseñados para atacar una lista de objetivos mayor y para ser más independientes del control humano. Su fabricante Israel Aerospace Industries publicita uno de sus modelos con el lema «Dispara y olvida». Ya hoy las armas autónomas se utilizan para alcanzar objetivos situados a largas distancias que pueden ser destruidos sin ninguna intervención humana. Estamos viviendo una revolución que acaba de comenzar y cobra un impulso enorme con la inteligencia artificial. En Estados Unidos, un exhaustivo informe elaborado por una Comisión Nacional de Seguridad habla del poder de la inteligencia artificial para transformar la forma de combatir y pide inversiones multimillonarias. Y las crecientes rivalidades globales atizan el fuego. Los chinos y los rusos han dejado muy claro que quieren desarrollar armas autónomas. Martin Rasa, exanalista de la CIA, estudia las nuevas tecnologías armamentísticas en el principal centro de estudios de defensa de Washington. Y han invertido mucho en la investigación y el desarrollo de esos sistemas. No solo las superpotencias muestran interés. También Reino Unido en su estrategia defensiva apuesta por la inteligencia artificial. Como acabamos de ver, Israel es líder en la fabricación de armas autónomas. De hecho, donde quiera que se mire, países de todos los tamaños y capacidades militares se interesan ya por estas armas autónomas. Por eso no sorprende a nadie que se hable ya de una nueva carrera armamentística. El ministro alemán de Exteriores, Heiko Maas, considera que esa carrera armamentística ya ha comenzado. Ya es una realidad a la que debemos enfrentarnos. En cualquier caso, ese proceso irá mucho más allá de una carrera armamentística. La inteligencia artificial ha llegado para quedarse y las principales potencias creen que podría decidir las guerras futuras. Por eso invierten sumas ingentes en ella. El diplomático indio Amandeep Singh Gill fue jefe del grupo de expertos gubernamentales sobre sistemas de armas letales autónomas. Es una carrera que, por otro lado, trasciende los ámbitos militar y civil porque se sabe que es una cuestión de valor multitrillonario. Se trata del futuro de las economías resilientes. La inteligencia artificial ya ha entrado de lleno en nuestra vida cotidiana. Puede, por ejemplo, desbloquear el celular, algunos celulares, cuando se acercan a la cara. La inteligencia artificial está ya en todas partes. Su desarrollo no se produce solamente en un área, sucede al mismo tiempo en los ámbitos civil y militar, nos guste o no. Significa que algo aparentemente inocuo como una celebración de fin de año en Edimburgo o el Día de San Patricio en Dublín puede organizarse con una inteligencia de enjambre similar a la que el ejército indio mostró en su fiesta nacional. De hecho, los sistemas de enjambre son ahora una de las áreas más prolíficas en el desarrollo de armas autónomas. 5, 4, 3. El ejército estadounidense ha publicado imágenes de los primeros ensayos. Estos aviones de combate arrojan más de 100 drones diminutos durante el vuelo. Una vez lanzados, es casi imposible para el ojo humano seguir su trayectoria.
Por ejemplo, se puede neutralizar un sistema de defensa aérea simplemente lanzando tantos drones que el sistema quede desbordado. Eso tiene muchas ventajas tácticas en el campo de batalla. Y no es de extrañar que muchos países estén interesados en adquirir esas tecnologías. Si unos países tienen estas armas, el resto las necesita para defenderse, porque contra estos sistemas los humanos no tienen nada que hacer. Para repeler un enjambre de drones, puede ser necesaria una persona que tome la primera decisión, pero no creo que ninguna persona pueda rastrear todo un enjambre. Esa velocidad nos lleva a mencionar otra amenaza procedente de las armas autónomas. Hasta ahora hemos visto armas con un alto grado de autonomía, pero que pueden ser controladas por los humanos. Incluso el arma vendida bajo el lema dispara y olvida necesita que alguien la dispare. Son armas cuyo funcionamiento aún comprendemos. Pero ahora avancemos una década o dos hacia el futuro. Serán años caracterizados por un rapidísimo desarrollo tecnológico con un uso cada vez mayor de armas, cada vez más autónomas. Es probable que en 20 años haya enjambres de sistemas no tripulados. No solo drones aéreos, sino también sistemas terrestres o acuáticos. Podría haber diferentes unidades operando y llevando a cabo ataques de forma conjunta, lo que requiere un nivel muy alto de autonomía con inteligencia artificial. Y para combatir esos sistemas se necesitarán esos sistemas porque los seres humanos somos demasiado lentos. Eso podría impulsar una carrera armamentística en la cual algunos actores podrían verse obligados a adoptar cierto nivel de autonomía, al menos defensiva, porque los seres humanos no serán capaces de hacer frente a los ataques autónomos con la rapidez necesaria. La velocidad es una preocupación clave. Por el problema de la velocidad y porque los sistemas autónomos deben ser contrarrestados por otros sistemas autónomos, podríamos vernos en una situación en la que estos sistemas reaccionaran entre sí de una forma indeseada. En la literatura lo llamamos guerras relámpago. Hay un ataque, o parece que lo hay, y el sistema autónomo reacciona. A su vez, el sistema autónomo del adversario reacciona a ese ataque y ya tenemos un conflicto. Esta escalada puede suceder de forma muy rápida, por eso hablamos de guerras relámpago, conflictos militares accidentales que nadie quería. Ya lo hemos visto en la bolsa. El desplome relámpago de 2010 eliminó en pocos minutos más de $1 trillón de los mercados financieros. Fue impulsado por algoritmos que se alimentaron mutuamente de forma vertiginosa, desencadenando una caída súbita. Durante una caída súbita, el comercio bursátil puede ser detenido para frenar el desastre, pero durante una guerra relámpago, sin embargo, puede no haber vuelta atrás. Recordemos de nuevo el conflicto de Nagorno-Karabaj, una guerra regional probablemente decidida por las armas autónomas. En el futuro, con un mayor riesgo de que estallen guerras relámpago, estos lugares podrían sufrir aún más inestabilidad, aún mayores conflictos. Creo que avanzamos hacia un mundo con sistemas más autónomos y debemos asegurarnos de que reducimos el riesgo de que surjan conflictos no deseados, orquestados por máquinas, sin ningún control humano. ¿Cómo podríamos prevenir lo peor? Mientras intentamos averiguarlo, el mundo trata de encontrar un camino. Hemos visto destellos de un futuro distópico, guerras fuera de control y conflictos que surgen de la nada. No son pesadillas de ciencia ficción, son futuros plausibles, producto del rápido desarrollo tecnológico. Ya no hay forma de frenar la tecnología descrita en este video y quizá aunque pudiéramos frenarla, no querríamos hacerlo, pues también tiene ventajas para nosotros. El reto es encontrar la manera
de mantener esta tecnología bajo control. Mi temor es que las causas de los conflictos armados serán más impredecibles. Los líderes no tendrán claro cómo se ha llegado al campo de batalla. No entenderán por completo los riesgos de ciertas acciones o ciertos actos, y eso hará del mundo un lugar más peligroso. Amandeep Singh Gill lideró los esfuerzos de Naciones Unidas para controlar las armas autónomas, un proceso que, según las voces críticas, amenaza con fracasar. Todo ocurre aquí en la sede de la ONU en Ginebra, en donde los delegados de los países miembros debaten con expertos y ONG sobre las guerras del futuro. Este proceso es parte del convenio de la ONU sobre ciertas armas convencionales, un trabalenguas diplomático lanzado en los años 80 para intentar regular las armas no nucleares. Se consideró que armas como las minas terrestres o como los láseres cegadores necesitaban un control especial. En 2014, las armas autónomas letales entraron en esa lista. El lento proceso ha dado lugar a unos principios de acción según los cuales las armas autónomas deben quedar supeditadas al respeto de los derechos humanos y las personas deben tener la responsabilidad última de su uso. Pero se trata de principios, sin ningún valor vinculante. Son solamente una base para mantener los debates al respecto. Es un documento insuficiente, en opinión de quienes exigen la prohibición de estas armas. Nos frustran los aplazamientos y la demora en pasar del debate a la verdadera negociación de un nuevo tratado. El principal problema es que este foro funciona por consenso, así que cualquier país puede bloquear los avances y bloquear también el paso del debate a la negociación. Bonnie Doherty es docente de Derechos Humanos en Harvard. Además es vocera de la campaña para detener a los robots asesinos, una coalición de ONGs de alto nivel. Resume cómo cree que debería ser el ansiado tratado internacional. El fin primordial del tratado debería ser que se mantenga un control humano significativo del uso de la fuerza. El tratado debería regular todas las armas que operan con autonomía, que seleccionan objetivos y disparan basándose en información que reciben de sensores y no de humanos. Muchos países secundan en términos generales la idea de mantener el control humano, pero solo 30 apoyan la campaña. En su mayoría son países pequeños, pero también hay un gigante, China, aunque su postura sea poco clara. China ha reclamado o apoyado que se prohíba el uso, pero si no me equivoco no ha apoyado que se prohíban el desarrollo y la producción. Y creemos que es necesario prohibir no solo el uso, sino también el desarrollo de estos sistemas, que son inherentemente problemáticos, porque una vez se fabriquen, el genio está fuera de la lámpara. El resto de las potencias militares tampoco quieren limitaciones de este tipo. Muchos responsabilizan a Rusia de estar aprovechando cualquier oportunidad para frustrar las conversaciones de Ginebra, y no son los únicos que se muestran reticentes. Rusia ha sido muy vehemente en sus objeciones. Algunos de los otros países que desarrollan sistemas de armas autónomas, como Israel, Estados Unidos, Reino Unido y otros, tampoco apoyan un nuevo tratado y han expresado más o menos disposición a continuar debatiendo. Esos son algunos de los obstáculos que se nos presentan. Es poco probable que Estados Unidos apoye una prohibición. En su lugar, ha formulado sus propios principios que incluyen la implicación humana. La prohibición de las armas autónomas es inviable porque la tecnología ya existe. El Departamento estadounidense de Defensa ha expresado claramente su compromiso con el uso ético de esta tecnología. La postura actual es que debe haber un ser humano implicado cuando se usan estas armas, de forma que no sean totalmente autónomas, en el sentido de que no haya ninguna interacción humana con los sistemas. La rivalidad entre Estados Unidos, China y Rusia en inteligencia artificial es tal que parece poco probable que alguno de ellos vaya a firmar un tratado que les imponga limitaciones significativas.
Más allá de esa falta de voluntad, el desafío es gestionar una tecnología intangible con las herramientas tradicionales del control de armas. Muchos sistemas de control de armas del pasado se limitaban a asignar una determinada cantidad. Se permitía tener 100 ojivas de este tipo y 100 de otro tipo. Era meramente cuantitativo. No se puede hacer eso con los sistemas de armas con inteligencia artificial porque el aspecto que tengan es irrelevante. Lo que importa es el interior. Alemania ha sido muy activa a la hora de debatir sobre estos problemas. El ministro alemán de Exteriores insiste en que el mundo debe encontrar una solución. Al igual que hicimos con las armas nucleares, también debemos forjar acuerdos sobre las nuevas armas. Heiko Maas es miembro del Partido Socialdemócrata Alemán y aboga por el control de armas. Esos acuerdos deben establecer que ciertos avances son técnicamente posibles, pero inaceptables, y que por ello deben prohibirse globalmente. De hecho, el gobierno alemán expresa esa intención en el documento que sustenta la actual coalición de gobierno. Ese documento dice lo siguiente: rechazamos los sistemas de armas autónomas que quedan fuera del control humano y aspiramos a que sean prohibidos en todo el mundo. Es un mensaje claro, parece claro, pero las cosas son más complicadas de lo que parecen. Alemania, por ejemplo, no apoya la campaña para detener a los robots asesinos. Alemania dice que hay una estrategia mejor. No rechazamos el contenido, tan solo queremos que se incluya a más partes en el reglamento internacional que necesitamos para que no se usen sistemas de armas autónomas. Hablo de países con poderío militar, que tienen la tecnología necesaria no solo para desarrollar armamento autónomo, sino también para usarlo. Tenemos que incluirlos en ese reglamento. Así que el debate no gira solo en torno a las ventajas e inconvenientes de las armas autónomas, sino también en torno al proceso de regulación. Por un lado, Alemania resalta que un acuerdo solo tiene valor si recibe el apoyo de las grandes potencias y también busca el consenso en Ginebra. Por otro lado, la campaña para detener los robots asesinos asegura que el problema es demasiado grave como para esperar y dicen que solo hay tiempo para una ronda más en Ginebra. Creemos que si para entonces los Estados no actúan, tal vez deberían plantearse salir del convenio sobre ciertas armas convencionales y buscar otras opciones. Podrían negociarlo en la Asamblea General de Naciones Unidas o iniciar un proceso independiente en un foro que no decida por consenso y liderado por países que se tomen en serio el problema y estén dispuestos a desarrollar normas estrictas para regular estos sistemas de armamento. El mundo no se pone de acuerdo sobre cómo gestionar las armas autónomas y ni siquiera hay consenso sobre cómo llegar a ese acuerdo. ¿Es posible entonces encontrar así una solución? Al final puede que tengamos reglas o normas o incluso acuerdos más centrados en usos o casos específicos que en los propios sistemas o tecnologías. De forma que se acuerde, por ejemplo, usar ciertas tecnologías solo con fines de defensa o solo contra máquinas, pero no contra humanos, o solo en determinados contextos. Pero como entenderán, implementar eso y previamente acordarlo es mucho más difícil que con los antiguos acuerdos de control de armas. Otra dificultad es la desconfianza actual entre las principales potencias. A principios de 2021, en Alaska, las conversaciones entre Estados Unidos y China derivaron en un amargo intercambio de acusaciones. Cuando no hay confianza, tiendes a atribuir a la otra parte todo tipo de intenciones y tiendes a sobreestimar lo que estarán haciendo y excederte también en tu respuesta. Francamente, los avances actuales en esta tecnología no hacen más que alimentar esa desconfianza. Evitar el tipo de desastre bélico que vimos anteriormente requiere la cooperación de las grandes potencias. Pero como primer paso hay medidas que cada país puede tomar. Creo que los países deben reflexionar sobre cómo sus operaciones cibernéticas pueden ser mal interpretadas, para analizar por completo y por anticipado los beneficios y los riesgos.
Creo que deberían comprometerse a que cualquier lanzamiento de cualquier tipo de injerencia cibernética contra un sistema de mando y control, incluyendo sistemas de uso dual, tanto nuclear como convencional, deba ser aprobado por un ministro de Defensa o jefe de Estado, para garantizar que esas operaciones no sean rutinarias. Más allá de eso, el mejor escenario posible sería que Estados Unidos, Rusia y China se comprometieran a no lanzar intrusiones cibernéticas contra los sistemas de mando y control nuclear de sus rivales. La idea sería que si detectas la presencia de otro estado en tu sistema, el acuerdo se rompe y puedes devolver el ataque. Así, la disuasión mutua garantizaría el cumplimiento del acuerdo. Pero no olvidemos el problema de la confusión de sistemas involucrados en operaciones nucleares y no nucleares. Eso dificultará definir qué centros de mando se incluyen en este tipo de compromisos y cuáles son excluidos. Serían necesarias unas negociaciones difíciles que no creo que los estados estén dispuestos a mantener. A medida que crece la rivalidad entre Estados Unidos, Rusia y China, el reto global consistirá en crear áreas como esta en las que las tres potencias sean capaces de imponer el interés mutuo por encima del deseo de estar en la cima. Estos actores ya son rivales y su rivalidad podría incluso aumentar. Pero no creo que sea imposible que se reúnan y acuerden unos requisitos mínimos, simplemente pensando en el interés de todos. El ministro alemán de Exteriores destaca que es una cuestión de responsabilidad colectiva. El mundo no puede mirar a otro lado mientras avanzamos hacia una situación en la que se pueda hacer lo que se quiera con las armas cibernéticas y autónomas. Eso no lo podemos permitir. El cambio climático es un ejemplo de lo que puede ocurrir cuando la humanidad identifica un problema y no actúa a tiempo para solucionarlo. La cumbre de Río organizada por la ONU inició el proceso para combatir el cambio climático en 1992. Fueron necesarios 23 años para negociar el Acuerdo de París y hoy ya sabemos que no basta para frenar la devastación. Quizá para controlar las armas autónomas sí lleguemos a tiempo. Todos estos datos y todas estas hipótesis dejan muy claro lo urgente que es encontrar soluciones.